secretario técnico, sírvase pasar la lista, por favor. Señora Presidenta, señores congresistas, muy buenos días. Voy a iniciar la toma de asistencia. Congresista Céspedes Cárdenas. Presente. Congresista Céspedes Cárdenas, presente. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chávez Cosío no está en sala. Congresista Quispe Apaza. Quispe Apaza, presente. Buenos días con todos. Buenos días, congresista. Registro su asistencia. Congresista García Rodríguez. Buenos días con todos. Presente García Rodríguez. Buenos días, congresista. Registro su asistencia. Congresista Núñez Salas. Presente, señor secretario. Muchas gracias. Congresista Núñez Salas está presente. Congresista Omonte Durán. Presente. Congresista Omonte Durán presente. Congresista Pérez Flores. Congresista Pérez Flores no está presente. Congresista Vázquez Becerra. Congresista Vázquez Becerra no está presente. Congresista Oceda Yucra. Congresista Oceda Yucra no está presente. Congresista Zárate Antón. Congresista Zárate Antón no está presente. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí Beramendi no está presente. Congresista Sagasti Hosler. Congresista Sagasti Hosler no está presente. Congresista Meléndez Ellis. Congresista Meléndez Ellis no está presente. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani Barriga no está presente. Congresista Barrio Nuevo Romero. Congresista Barrio Nuevo Romero no está presente. Congresista Burga Chuquipiondo. Congresista Burga Chuquipiondo no está presente. Señora Presidenta, tenemos 2 licencias. El quórum para esta sesión es de 5 congresistas y tenemos a los 5 congresistas en sala. ¿Puede usted dar inicio a la sesión? Muchas gracias, secretario técnico, y bienvenidos a los y las congresistas que están presentes, muy amables. Contando entonces con el quórum reglamentario, 8 minutos del día 24 de julio del 2020, iniciamos la 7ª sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano. Se les recuerda, estimados colegas, mantener desactivados sus micrófonos a fin de evitar los acoplamientos. Con el punto número 1 tenemos la aprobación del acta anterior de la 4ª sesión extraordinaria de la comisión, que fue llevada a cabo el día 14 de julio del 2020, y del acta de la 6ª sesión ordinaria realizada el 17 de julio del 2020. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. No habiendo observaciones, las actas se dan por aprobadas. Punto 2. Despacho. Quisiera informarles que se les ha hecho llegar la relación de documentos enviados y recibidos por la comisión hasta la fecha. Si alguno de ustedes, estimados congresistas, quisieran tener copias de estos documentos, pueden hacer la solicitud respectiva. Como 4.º punto, estamos en sección pedidos. Si algún congresista quisiera hacer un pedido, tiene el uso de la palabra. No habiendo pedidos, pasamos al 5.º punto, que es orden del día. Estimados congresistas, en la agenda de hoy, como orden del día, tenemos programadas 4 exposiciones. Luego de las exposiciones se iniciará una ronda de preguntas por parte de ustedes por 5 minutos. Para ello se respetará, como siempre, el orden de inscritos en el chat de la plataforma. Como primer expositor tenemos al señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú.
sobre la propuesta planteada por la organización sindical a la representada, titulada Lineamientos Generales de una propuesta de pensiones por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 2020. Muchísimas gracias, señor Villanueva, por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros su perspectiva, su posición como representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Estamos seguros que sus propuestas van a ser sumamente enriquecedoras para todos los miembros y también para los que nos están siguiendo a través de las redes oficiales del Congreso de la República. Bienvenido y le concedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, congresista, por la invitación. Y congresista Omonte, presidente de esta importante comisión, le expresamos nuestro saludo y por intermedio suyo también a todos los integrantes, congresistas de esta comisión. Y bueno, el aporte que se ha presentado por parte de la organización que yo represento conlleva la esperanza que todos los peruanos tengamos protección social, sin exclusiones, como la que ocurre con mis compañeros trabajadores de construcción civil, quienes ante la exigencia de 20 años de aporte, quedaron al final de su vida activa en el desamparo. Por eso, apuntamos en primer lugar en esta exposición a la desaparición de esta injusta situación y reclamamos su recuperación del derecho a una pensión. El esquema de la exposición que estoy empezando consiste, en primer lugar, el fundamentar por qué el sistema de pensiones que estamos proponiendo debe ser público y mixto a la vez. Para luego voy a exponer la fórmula que se propone. En resumen, nosotros pensamos que debe ser público porque un sistema público es inherente a un Estado social democrático de derecho, que es estructural y constitucionalmente al Estado actual que nosotros vivimos aquí en la patria. Por eso, creemos que debe estar considerado como el núcleo duro de la Constitución, que no puede modificarse a través de leyes ordinarias sin atentar contra la propia Constitución. No puede ser privado el sistema pensionario porque el Estado no puede constituir estos sistemas. No puede ser tampoco solo público o no tampoco puede ser solo privado porque ambos sistemas se ha demostrado que tiene falencias. Ya hemos visto las falencias que tiene el sistema privado de pensiones a través de las AFP y también hemos visto las falencias que tiene el sistema público a través de la ONP. En consecuencia, nosotros creemos que lo óptimo debe ser un sistema complementario o un sistema mixto, pero bajo una dirección pública, que es lo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Entonces, el documento que lo denominamos Lineamientos Generales de una Propuesta Pensionaria, que lo hemos presentado ante su comisión, consta de 5 capítulos. Los 4 primeros capítulos constituyen el insumo que hemos recogido de las normas de la OIT, de los pronunciamientos de la OIT, así como de los planteamientos también especializados del Banco Interamericano de Desarrollo, también del Banco Mundial y también de la Comisión de Protección Social que se constituyó el año 2017 y también, por supuesto, de las experiencias del sistema pensionario de Suecia. De todo ello, surgió la inquietud de nosotros de proponer de que en el Perú se requiere un sistema integrado, como ya lo he señalado, que sea tanto mixto y privado. Brevemente quiero fundamentar por qué es viable el sistema al que me estoy refiriendo. Para concluir con el diseño de la propuesta que formulamos, eso va a ser en la última parte. El sistema público. Mire, la Constitución vigente, si bien no hace referencia específica a los principios de la seguridad social, que es en principio la solidaridad, la universalidad
y también público, ello no es óbice para que no se reconozca el principio de solidaridad propio de un Estado social en que debe primar primero una finalidad distributiva, ¿no? La Constitución refiere un modelo de sistema universal de eficacia diferida, eso es lo que señala la actual Constitución, y reconociendo el derecho a la seguridad social de toda persona, que se obtiene progresivamente señalando el libre acceso a las prestaciones de salud y también a las pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. De ello se permite que se establezcan relaciones complementarias o alternativas entre estos sistemas públicos y privados, con la necesaria primacía del sistema público. El sistema público es el que tiene que primar, dado que el Estado no puede reforzar el funcionamiento de los sistemas privados. No puede reforzarlos, pero sí puede fomentar, que eso es muy diferente. Podemos decir que la existencia y mantenimiento del sistema público, ese es el núcleo duro de la Constitución. Eso hay que tenerlo presente, que sustenta la obligación del Estado de brindar seguridad social a su población, por la característica estructural de ser democrático y social de derecho. Razones por qué nosotros concluimos que un sistema integrado de pensiones debe ser público. Sobre el modelo alternativo. El modelo alternativo consiste en la elección entre lo público y lo privado, en que los trabajadores deciden excluyentemente entre ellos. No es un modelo adecuado para el funcionamiento de un sistema de pensiones, porque la experiencia nos ha demostrado que entre estos sistemas existe una competencia inequitativa, no hay una competencia, vamos a decir, igual, ¿no? Por ejemplo, como la promoción de disposiciones que facilitaron el traslado de los trabajadores del sistema nacional al sistema privado. Eso ha sucedido mucho. Se dieron muchas leyes facilitando el traslado o la salida de los trabajadores de la ONP que se trasladaban a las AFP. Pero no dieron leyes en viceversa, de que salgan los trabajadores de la AFP y vuelvan a la ONP. Eso no se dio. Ahí hay una desigualdad, por ejemplo. Si bien el Tribunal Constitucional trató de poner reglas, vamos a decir, para que los trabajadores puedan retornar del sistema privado al sistema público, esto que dio el Tribunal Constitucional no solucionaron el problema estructural del modelo. De otro lado, sabemos nosotros que el funcionamiento del sistema privado de pensiones en el Perú o las AFP no ha sido del todo satisfactorio, ¿no? Por una parte, por las altas comisiones que han cobrado, ¿no? Dos, este sistema privado de pensiones, pese a tener mucha propaganda de muchas bondades, de muchos beneficios, su cobertura ha sido muy poco, ¿no? Y además los costos administrativos han sido muy altos y otros factores que ya conocemos y que ha servido para que los trabajadores nos desencantemos de las AFP. En general podemos decir que los sistemas capitalizados no son necesariamente más baratos de administrar que los sistemas públicos, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Ni tampoco son más eficientes a la hora de invertir el dinero de las cotizaciones, por cuando no son obligatorios, pero su gestión se deja en manos privadas, ¿no? Estos no satisfacen el principio de gestión democrática, porque solamente esos dineros que se han sido capitalizados lo dirigen solamente manos privadas y no pueden proporcionar una pensión de jubilación garantizada, ni tampoco el grado de solidaridad
necesario para proporcionar pensiones mínimas para combatir la pobreza. Eso ya lo hemos visto. Pensiones muy pequeñas en el sistema privado de pensiones, ¿no? Y que además solamente devolvían el poco ahorro al trabajador jubilado, y cuando se acababa este ahorro, se queda sin recibir ningún tipo de pensión, se queda en una total orfandad cuando en el momento de su vejez. Entonces, aquí nosotros queremos señalar que la OIT ha observado a nuestro país por el funcionamiento del sistema privado de pensiones, ¿no? Teniendo en cuenta el convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social, que este convenio es una norma mínima que se debe aplicar en el país o en los países que son miembros de la OIT, ¿no? Siendo uno de los aspectos principales el hecho de que la cotización se efectúe solo por el trabajador. Aquí en el Perú, solo los trabajadores aportamos a nuestro fondo de pensiones. Y esto es contrario al artículo 1 de este convenio 102, que señala que el costo de las prestaciones y los gastos de administración de las pensiones deben ser financiadas colectivamente por medio de cotizaciones de impuestos o por ambos medios a la vez, ya sea cotizaciones o impuestos. Eso ya se ve normativamente, ¿no? Esta observación también alcanza al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, porque a la ONP también solamente aportamos los trabajadores. No lo hace ni el Estado ni los empleadores. Entonces, este problema es necesario subsanar, ¿no? Ya que nuestro país ha ratificado el convenio 102 de la OIT al cual me he referido. Mire, y en cuanto al sistema público, también tenemos que este sistema da como resultado que gran parte de trabajadores que cotizan al final no tienen ninguna pensión, ¿no? Porque su tasa de reemplazo será 0. Porque ya sabemos, hay trabajadores que aportan 12 años, 13 años, 15 años, 19 años, terminan su edad productiva y no reciben ninguna pensión. ¿Por qué? Porque no alcanzaron el número de aportaciones mínimas que establece la ley para alcanzar una jubilación en el Perú, que son 20 años. O cuando se logran los 20 años y uno accede a una pensión, esta pensión es demasiado baja, de tal manera que desanima a ese sector de trabajadores que tienen altos ingresos. Porque un trabajador o un empleado, vamos a decir, que tiene una remuneración superior por encima de la media, vamos a decir que gane 4.000, 5.000 soles, 3.500, no le conviene cotizar a un sistema público, porque cuando se jubile va a tener un tope para recibir una pensión, que ya sabemos que aquí en el Perú no alcanza ni a los 900 soles, ¿no? Y de otro lado también hay que tener en cuenta que el envejecimiento de nuestra población va a incidir en el Sistema Nacional de Pensiones a través de mayor presión fiscal, ¿no? Eso hay que tenerlo. Y sobre el modelo complementario, la OIT, aludiendo a la revisión normativa del sistema de pensiones, ha indicado entre los objetivos fundamentales la necesidad del desarrollo de mecanismos voluntarios adicionales de ingresos que complementen la jubilación, ¿no? Eso es interesante, porque en esa línea se considera que la mejor manera de solucionar los problemas del sistema alternativo es la que se debe rediseñar su vínculo con un marco integrado, ¿no? No solamente que tenga relación con el trabajo, ¿no? Por todo lo que estoy señalando o exponiendo, consideramos
que la concepción de un sistema integrado, mixto y público resultaría más apropiado para el Perú, ¿no? Esa sería una reforma pensionaria con augurio de mejores resultados. Por eso, la organización a la cual yo represento, bajo esta visión de encontrar que una de las soluciones adecuadas es el modelo complementario en el marco de un sistema unificado, mixto y público. Nosotros hemos presentado el diseño de un nuevo sistema de pensiones que recoge los lineamientos que ya acabamos de revisar. Quizás somos muy atrevidos porque hemos adoptado principios universales de la seguridad social con mecanismos de transparencia, pero los trabajadores demandan que sus representantes hagan una propuesta como la que estamos haciendo. Y aquí reconocemos al actual Congreso porque ha tomado la decisión de hacer esta reforma de pensionaria. El sistema comprendería a los trabajadores sin distinción de su régimen laboral. Aquí no va a interesar de qué régimen de trabajadores es. Así, porque puede recoger a los trabajadores de todos los regímenes laborales, pero también tiene que integrar a los independientes. Los independientes también tienen que estar incluidos. Y también tienen que estar incluidos los que ahora son considerados los que no son independientes ni tampoco tienen régimen laboral, o sea, los que no aportan y que es la población más vulnerable, que ahora se denomina pensión 65. También tendría que integrarse lo de pensión 65. Y peruanos que también estén en similares condiciones. La idea es que este sistema pensionario abarque a todos los peruanos sin distinción, ¿no? Y en este sistema aportarían el Estado, aportaríamos los trabajadores y también aportarían los empleadores conforme establecen las normas internacionales. ¿Cómo sería el esquema de funcionamiento del sistema que estamos proponiendo? El esquema constaría de 3 pilares. Estos pilares van a constituir las fuentes complementarias de las pensiones, ¿no? De los 3 pilares, 2 pilares van a ser públicos y un pilar va a ser privado. Bajo estas características, el enfoque que se propone estaría constituido de la siguiente manera. El primer pilar sería de carácter obligatorio y solidario y estaría constituido por cuentas nocionales individualizada con aportación definida. Este pilar de carácter obligatorio y solidario va a funcionar como un sistema de reparto y en este va a cubrir a pensión 65 y a la par reconocería el aporte al aportante, reconocería su derecho para acceder a una pensión en función a sus aportes que se van a ir incrementando cada año para necesariamente obtener la pensión mínima anual. O sea que este pilar va a garantizar una pensión mínima para todos, ¿no? El segundo pilar se integra al primero que acabo de explicar. Este segundo pilar también es público y es contributivo obligatorio. También es de aportación definida, individual. Y aquí sí, este segundo pilar es público, contributivo, pero es con capitalización financiera, lo que nosotros denominamos la capitalización individual, donde estas aportaciones son individuales de cada trabajador y estas se van a depositar en cuentas nocionales e integrándose al primer pilar con reglas propias.
Este segundo pilar servirá junto con el primero en la obtención de una renta vitalicia de lo que hoy conocemos en la ONP, ¿no? Miren, la primera era para asegurar la pensión mínima. Este segundo pilar se suma para garantizar la renta vitalicia. Cuando hablamos de renta vitalicia, estamos hablando de una pensión para los sobrevivientes, ¿no? En caso fallece el titular, la viuda, los hijos dependientes del titular seguirían cobrando su pensión. Así la conocemos ahora en la ONP. El tercer pilar es también uno de aportación definida, pero este sí ya se hace al sistema privado. O sea, el tercer pilar es una aportación definida, pero va al sistema privado de pensiones, al que elige el trabajador. Puede ser cualquier administrador de pensiones que el trabajador elija libremente. Y aquí si no es obligatorio, si no es de ahorro voluntario, ¿no? Para un plan de pensiones individuales, ¿no? Que puede ser en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas, ¿no? Por este pilar también se obtendría una renta vitalicia de la aseguradora que se elija, ¿no? Entonces ya tenemos 3 pilares. De estos 3 pilares se tendría la existencia de un programa de ahorro individual para la jubilación, ¿no? Con una parte de reparto y la otra parte de capitalización, en la que la persona va ahorrando por sí misma. Así los principales pilares constituyentes del sistema son las cuentas individuales de los cotizantes, ¿no? Con un pilar que es el primero de un esquema de reparto de contribución definida no financiera y de cuentas también nocionales individuales de capitalización definida financiera. Ese es el segundo, ¿no? La diferencia entre el pilar de cuentas nocionales y el de contribución definida financiera es que en el primero, en las cuentas nocionales, la revalorización de las cotizaciones van a evolucionar en consonancia con la economía y evolucionan conforme camina la economía y también conforme va caminando la evolución de los salarios, porque va a haber en el tiempo reajuste de salarios, todo eso, ¿no? Y mientras que en el segundo pilar se hace conforme va evolucionando los mercados financieros, ¿no? Porque es de capitalización financiera lo segundo. Estos 2 esquemas se van a complementar con el pilar del ahorro en el sistema privado, ¿no? Los 2 primeros se suman al tercero, que es de ahorro privado en el sistema privado, que también es de contribución definida. En consecuencia de estos 3 pilares fundamentales, ¿qué cosa vamos a obtener? ¿Cuáles son los resultados que nos daría este sistema de jubilación propuesto? Primero, tendríamos garantizado la pensión mínima. Vamos a tener una pensión mínima para aquellos aportantes que no alcanzaron el número de aportaciones necesarias, como ya lo he señalado ahora. Ahora nos exigen 20 años, pero no llegamos a aportar 20 años, solamente aportamos 15, 16 años o 19 años y nos quedamos sin pensión. Con esta propuesta que estamos haciendo vamos a garantizar una pensión mínima para aquellos trabajadores que no alcancen el número de aportaciones mínimas. En este caso, sería el Estado el que se encarga de financiar la parte que le hubiera faltado aportar al trabajador. Y también financiaría la pensión no contributiva, ¿no? Cuando hablamos de pensión no contributiva nos estamos refiriendo a la pensión 65, ¿no? Porque ahí sus beneficiarios no contribuyen. Y el sistema de capitalización individual, ¿no? Los trabajadores y los empleadores
van a aportar, destinándose estos aportes a cuentas nacionales del Estado, que el Estado lo va a depositar en un fondo público. Y en el tercero, en el sistema de capitalización privado, tanto trabajadores y empleadores también van a aportar a un plan de pensiones individuales en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas, que ahora lo conocemos por AFP o no sé qué nombre puedan adquirir en el futuro. De tal manera que cuando la persona llega a su edad de jubilación y solicita su pensión, el importe o el monto de esta pensión se calcula en función al capital que acumuló en la cuenta individual del trabajador y de un factor de conversión del capital en la renta vitalicia. Complementariamente a este sistema público y de capitalización individual, la persona que aporta a la capitalización de sus aportes cuenta con un plan de pensión en el sistema privado también que elija. Señores congresistas, este es el diseño esquemático que estamos, de la fórmula que los trabajadores estamos proponiendo. La intención de la organización que yo represento, que es la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, es que este diseño de un nuevo sistema pensionario ha sido aportar a la Comisión con miras a la promoción de los derechos sociales de los trabajadores. Somos conscientes asimismo que la aplicación de los resultados que se obtenga de esta reforma pensionaria va a requerir de cambios normativos. También hay que hacer estudios actuariales, hay que hacer estudios financieros que permitan la sostenibilidad del sistema, pero no hay que hacer cambios constitucionales. Con esta Constitución se puede hacer la reforma pensionaria en la forma como lo estamos proponiendo. Yo quiero agradecer, señora presidenta, por esta oportunidad que nos ha dado a los trabajadores de la construcción para hacer esta exposición que para nosotros es de mucha importancia. Le agradecemos, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villanueva. Realmente su aporte ha sido bastante claro y las coincidencias, hay evidentemente también matices, hay diferencias, pero las coincidencias son fundamentales, sobre todo en la línea de aspirar a esa mayor cobertura, a esa calidad de las pensiones, el que sea sostenible financieramente, si no solamente vamos a crear expectativas y que van a verse frustradas. Muchísimas gracias. Vamos a dar pase a las consultas de los congresistas y comentarios o reflexiones que quieran vertir sobre su valiosa exposición. Muchas gracias. Gracias. Estimados colegas congresistas, si alguno de ustedes desea plantear alguna pregunta o hacer una reflexión sobre lo expuesto por nuestro representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el señor Luis Villanueva. Bien, no habiendo consultas o reflexiones por parte de los congresistas aún, yo voy a ir haciendo alguna de ellas. Dentro de las exposiciones que hemos tenido de diferentes organismos internacionales, o también tanto del Ministerio de Economía, de la SBS, del BCR, también de los gremios o de las también diversos sindicatos, hay varias ideas valiosas que usted puede también darnos una posición sobre ellas. Una, por ejemplo, que no le he escuchado con respecto a su exposición, es sobre la posibilidad del uso de la determinación de un porcentaje del IGB
para que sea incluido dentro de este espacio de aspirar a una pensión mínima o universal o una mejor calidad de las pensiones. Entonces, ese sería un punto que podríamos escuchar su opinión sobre ello. Otra es con respecto a el capital semilla, que también se ha planteado, que todos los peruanos, hombres y mujeres, a la edad de 18 años, por ejemplo, reciban por parte del Estado un capital, un monto mínimo, podría ser una remuneración mínima vital, 1.000 soles, que sea depositada en una cuenta bancaria, que paralelamente también está enfrentando este reto de la inclusión financiera, y que en base a ese capital semilla, ya con aportes sean individuales, de consumo, si son independientes, o a través de todas estas diferentes fórmulas en este esquema que usted también plantea, mixto, ¿cómo lo ven ustedes? Porque definitivamente el sector de construcción civil es uno de los sectores más complejos, así como tenemos también, y lo explicó muy bien el congresista Almerí, que presentó un proyecto de ley sobre la materia en el sector del agro, por ejemplo, ¿no? Y el sector de construcción civil tiene esta complejidad de no tener, de estar básicamente dentro del espacio, no llamémosle de informalidad, sino de ser trabajadores independientes, y que hoy están siendo atendidos, como usted bien lo mencionó, adecuadamente por el sistema público de pensiones. El que se esté exigiendo todavía estos 20 años de aportes es realmente injusto. Lo dijo claramente el presidente del BCR, el señor Velarde, claramente que este es un esquema injusto. No podemos tener a ciudadanos que durante 19 años de su vida, por ejemplo, o menos, aporten de su dinero a un fondo que finalmente no les va a beneficiar, y realmente este es un esquema totalmente injusto. Entonces, desde esa perspectiva, lo que usted menciona al inicio, de que debe desaparecer por ejemplo, esa línea de acción que tiene actualmente el sistema público, coincidimos plenamente con usted. Entonces, sería interesante escuchar sobre su posición sobre el IGB, sobre el tema del capital semilla, evidentemente lo que usted mencionó sobre este organismo estatal que sea el que finalmente concentre la administración mixta, complementaria, que se menciona, es una propuesta valiosa también en la que coincidimos muchos, y evidentemente darle mayor potencia, que sea un organismo autónomo y que finalmente maneje esta complementariedad entre fondos manejados por una parte por el sector público, otras por gestores financieros privados. Y con respecto a este punto, si tiene algún planteamiento en cuanto a los porcentajes, sería un 50%, darle mayor peso a un determinado manejo de los fondos. En fin, por favor, si podría compartir con nosotros. Sí. Mire, en el documento sí planteamos los temas que usted bien los está señalando. Primero, señalamos en el documento que el artículo 1 del convenio número 102 de la OIT establece que deben aportar trabajadores, empresarios y también el Estado. Yo creo, y también nos referimos en una parte que estos aportes no solamente deben estar referidos al asunto laboral, sino debe verse otro tipo de contribución, sobre todo del Estado, que como usted lo señala o lo han planteado otras organizaciones sindicales, puede ser un porcentaje de del IGB. Todo peruano, además va a servir para la formalización. Todo peruano que sepa que con cada compra, un porcentaje, no sé cuánto será, ya los estudios actuariales lo determinarán, puede ser 1%, 2%, cuando el ciudadano sepa que de cada compra un porcentaje va a ir a su fondo, va a exigir esos comprobantes de pago. Va a exigir, o sea, miren qué es lo que estaríamos aportando al Estado con esta reforma de pensiones. No solamente estaríamos resolviendo el tema pensionario, sino también el tema de la formalidad, ¿no? Entonces, eso estamos de acuerdo, que sea un porcentaje también del IGB. Esa es una buena forma, ¿no? Ahora, con respecto a
al aporte semilla, también es una buena idea. ¿Por qué? Porque como estamos señalando, el Estado va a ser quien, o sea, vamos a tener 3 pilares. Los 2 primeros, públicos, ¿no? Donde en el primero te garantiza una pensión mínima, con el segundo ya te garantiza una vitalicia, y con el privado, el tercer pilar, ya vamos a decir, ya obtienes una pensión mucho más mejorada. Entonces, ¿qué mejor que iniciar con una cuenta semilla donde todo lo va a administrar el Estado, por supuesto, si es que el Estado da este aporte semilla, ¿no? Y sobre el tercero, sí se me fue esto. El tercer inquietud no... Era básicamente sobre los porcentajes que ya. era que Mire. podría ser esta administración mixta, ¿no? Con respecto a qué porcentaje podría ser administrado bajo el esquema público y bajo el esquema de los gestores financieros. Ya, mire, el primer pilar, el que nos garantiza la renta básica mínima, debe ser el 100% administrado por el Estado público. El segundo pilar también es administrado por el Estado, pero el Estado es el que lo coloca en inversiones financieras para que esto rinda una capitalización, vaya rindiendo ese dinero, ¿no? Y esos 2 lo administra directamente el Estado. Y el tercero sí es privado, que lo administran las AFP. Pero todo está bajo un ente rector. Todo el sistema pensionario, la rectoría lo tendría que tener el Estado, el sector público. Seguramente deberá, no sé, verán ustedes lo más conveniente, a lo mejor un directorio donde estén ahí representados del Estado, los aportantes, que son los trabajadores, y también las administradoras de pensiones o los empleadores. Cuando me refiero a aportantes, también están los empleadores y los trabajadores. Ahora es necesario que haya un ente público rector del sistema pensionario para que no suceda lo que está sucediendo ahora con el sistema de salud. Mire, cuánta falta hace tener un sistema único de salud en estos momentos para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, hay que hacer de todo esto lo malo que estamos pasando, hay que hacer una oportunidad para darnos cuenta y mejorar como peruanos. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, señor Villanueva. Efectivamente, esta terrible vivencia que estamos teniendo como sociedad con respecto a la crisis del COVID-19 realmente puede representar también una oportunidad para repensar qué reglas tenemos que cambiar, cuáles debieran ser nuestras prioridades, y eso es fundamental. Muchas gracias por su participación. Tenemos ya su aporte dentro del trabajo que vamos a realizar, que estamos realizando tanto para el análisis como también para la propuesta del proyecto de ley, y vamos a mantenernos en contacto porque en la propuesta que salga de esta comisión no solamente tiene que tener el soporte técnico imprescindible que necesitamos para esa sostenibilidad que usted también ha mencionado, sino también ese componente fundamental que es el consenso, ¿no? El consenso social, el consenso político es valioso e imprescindible para una reforma que es para varias décadas en adelante, no solamente para corto plazo. Entonces, muchísimas gracias, señor Villanueva. Gracias. Muchas gracias a todos los congresistas. Muchas gracias. Usted, cuando considere pertinente, se puede retirar de la sala virtual o mantenerse también conectado, porque vamos a tener exposiciones de diferentes proyectos de ley por parte de congresistas o excongresistas de la República. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, señores colegas, congresistas, si me permite, por favor, dar la bienvenida oficial al congresista Jim Mamani Barriga, que ya ingresó hace varios minutos y está compartiendo con nosotros. Bienvenido, congresista Jim Mamani.
Como segundo punto, tenemos la exposición del congresista José Vega Antonio, autor del proyecto de ley 5198-2020, por el que se propone la ley de reforma constitucional que establece un nuevo sistema previsional, eliminando el actual sistema administrativo de la ONP y las AFPs. Antes de comenzar, le damos la bienvenida al congresista José Vega Antonio. Gracias por venir a exponer su propuesta de ley, que evidentemente va a enriquecer el trabajo que estamos haciendo como comisión y evidencia el interés que tienen como partido político, como bancada, en una propuesta de trascendencia para nuestro país. Bienvenido, congresista José Vega Antonio, y se le da la palabra. Adelante. Secretario técnico, no sé si sería posible, por favor, verificar la conexión del congresista Vega, si todo está en orden. Buenos días, ¿me escucha, Presidenta? Ahora sí, ¿cómo está, congresista? Buenos días. Adelante. Saludar por intermedio usted a todos los colegas congresistas, a los invitados. Y como usted bien lo ha dicho, creo acá tenemos todos interés de aportar respecto al sistema pensionario, y esperamos que esta oportunidad pueda hacerse realidad y de esta manera hacer justicia con miles de trabajadores que han sido afectados durante estos últimos años. Bueno, el proyecto de reforma constitucional de mi autoría propone un cambio sustancial en este sistema previsional peruano, pasando a un nuevo régimen que se encuentra caracterizado por los principios de solidaridad y universalidad, deseando que el actual sistema implementado por la Constitución vigente y las normas de desarrollo constitucional dictadas en el transcurso de los últimos años. Nuestra propuesta se fundamenta en el fracaso del actual sistema previsional, caracterizado por ser un sistema mixto y donde conviven dos regímenes principales: un sistema público, un sistema nacional de pensiones, y el otro sistema privado de pensiones, ambos con características muy peculiares y que al día de hoy han fracasado rotundamente, ya que ambos regímenes no garantizan a la población pensionaria el gozo de una pensión digna y justa para su jubilación y su vejez. Con respecto a la ONP, este sistema tiene una sobrecarga de trabajo, procesos judiciales y problemas institucionales. Además, la ONP tiene un número de afiliados mucho mayor que las AFPs, pero percibe una suma menor de ingresos. Este sistema está caracterizado por estar desfinanciado y es el propio Estado el principal causante y deudor de este problema, ya que viene a ser su primer gran deudor, reitero. Esta inestabilidad económica y financiera no permite un desenvolvimiento adecuado para educando a todos los pensionistas. Por otro lado, las AFPs se puede apreciar que no hay funcionalidad porque en muchos casos los fondos aportados no benefician a los aportantes ni a sus herederos en caso de fallecimiento. No otorga beneficios para el pensionario, no cumplen con otorgar una pensión digna a los aportantes. En muchos casos otorgan una pensión muy menor a la otorgada inclusive por la ONP. Tampoco hay rentabilidad para los aportantes por las altas comisiones que tienen que pagar por el aporte. Por último, no hay transparencia, ya que el aportante desconoce en qué se invierte sus ahorros. Frente a esta realidad, proponemos modificar sustancialmente el artículo 11 de la Constitución Política del Perú a fin de constituir una entidad denominada Oficina Peruana Administradora de Pensiones, OPAP, entidad que deberá encargarse de la administración de los fondos de pensiones, entidad que será una institución de derecho privado en cuyo directorio
estará integrado por representantes del Estado, del sector empresarial y de los trabajadores, aportantes y de los jubilados. Entidad que debe asumir su labor bajo el amparo de los principios de universalidad, porque todos tenemos derecho a gozar de una pensión digna, solidaria, porque todos aportamos a un fondo en común, a fin de otorgar una pensión digna para toda la población que se va a jubilar. Para los aportantes y los jubilados, debe saberse en qué se invierten sus fondos y cuánto es la utilidad y rentabilidad por las inversiones que se realizan. Deben ser en beneficio del fondo de los jubilados, evitando cobros como el de mantenimiento tan cuestionados por el sistema de las AFPs. Finalmente, debemos resaltar que esta entidad estará supervisada por la Contraloría General de la República a fin de garantizar el buen manejo de sus fondos. El artículo 2 del proyecto se propone facultar a los usuarios de las AFPs para que se puedan retirar el total de sus fondos de aportación, el cual podrá realizarlo hasta un día antes del cierre del funcionamiento de las AFPs, que administran sus fondos, propuesta que va a beneficiar a aquellas personas que pueden verse perjudicados con la implementación del nuevo sistema propuesto. Y de otra manera, mientras se implemente el nuevo sistema pensionario, podrían ir a una cuenta intangible, si que los trabajadores no retiraran todos sus fondos de las AFPs. En realidad, colegas congresistas, este sistema pensionario vigente, creo por todo lo acontecido en los últimos hechos, en el momento que, cómo es que la rentabilidad que generan estas AFPs no han sido beneficiarios los aportantes. Por lo demás, han logrado que estas empresas aseguradas de las AFPs han hecho cobros de comisiones exorbitantes que, por cierto, han afectado a todos ellos. Y en este momento de la pandemia aún más, porque han ido perdiendo sus ahorros propiamente del sistema, pero los administradores de pensiones se han ido haciendo cobros, reitero, que han superado pues, sumas más de 150.000 millones de soles, que por cierto ha generado pues, en muchos o en todos una indignación. Por eso consideramos nosotros debe derogarse esta ley y así poder crear un sistema previsional más justo, más realista, en beneficio de todos los ciudadanos que por cierto esperan que sus fondos sean correctamente administrados. Entonces sería, Presidenta, en primer orden, en esta etapa, el sustento de la propuesta planteada. Gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista José Vega Antonio. Aprovecho para darle la bienvenida a los congresistas Pérez y a la congresista Marta Chávez. Bienvenidos y ya se consignó sus asistencias. Si algún congresista... Gracias. Si algún congresista tiene alguna consulta o algún comentario específico sobre la exposición de la sustentación del proyecto de ley del congresista José Vega Antonio, por favor, tiene la palabra. Bien, no habiendo... preguntas, congresista, solamente puedo agradecerle como presidenta y siendo, creo que la opinión de todos los congresistas por haber expuesto el día de hoy, por estar interesado y estar aportando a esta reforma que realmente es de trascendencia nacional y de largo plazo, ¿no? Creo que es un reto que hemos asumido como Congreso de la República, todas las bancadas, esta es una bancada multipartidaria y estamos representando a toda nuestra institución, que finalmente tiene que entregar esa reforma y lo va a lograr
a todo el Perú, a todos los peruanos. Muchas gracias, congresista José Vega Antonio. Lo invitamos a mantenerse, si lo considera pertinente, en la plataforma virtual o retirarse también cuando así sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, estimados colegas congresistas, tenemos la exposición de la socióloga y ex congresista Indira Isabel Wilca Flores, autora del proyecto de ley 2775-2020, Ley de Justicia Pensionaria. Muchas gracias, congresista Indira Wilca, por estar aquí, por compartirnos su propuesta legislativa con respecto a la reforma del sistema previsional. Su ley tiene el nombre, creo, importante de Ley de Justicia Pensionaria. Gracias por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar también a los señores y señoras congresistas presentes. Muchas gracias por permitirme presentar este proyecto que, como usted bien lo ha recordado, es un proyecto de ley abocado al tema que esta comisión tiene como reto presentar al país, ¿no?, en términos de una propuesta de reforma del sistema previsional. Quiero simplemente recordar brevemente que este proyecto fue presentado en abril del año 2018, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que la situación crítica respecto al sistema de pensiones en nuestro país ya se venía advirtiendo. Probablemente se ha hecho mucho más crítico en esta circunstancia de pandemia, ¿no?, evidentemente con una gran cantidad de aportantes y de trabajadores preocupados por su situación económica, ¿no? Pero vale la pena recordar que ha habido discusiones previas que han tratado de no solamente garantizar acciones de emergencia, ¿no?, de cara a situaciones pues, graves para los trabajadores y aportantes, sino también con miras a poder concretar una reforma integral de los sistemas previsionales, ¿no? Y yo creo que hoy es la oportunidad, afortunadamente, en la que esa posibilidad de tener una reforma integral y tal vez ya no solamente modificaciones parciales, que sí las ha habido en el pasado, pues se lleve a cabo, ¿no? Entonces quería simplemente mencionar esto porque esta propuesta, por supuesto, es perfectible en el marco de esta discusión. Era una iniciativa que lo que buscaba era principalmente dos cosas, ¿no? La primera cosa que contiene el proyecto es un conjunto de principios, ¿no?, de principios que deben orientar el marco de lo que es el sistema previsional en nuestro país, de los sistemas de pensiones que hoy existen. No quiero abundar en el diagnóstico porque sé que ustedes lo vienen trabajando con mucha profundidad y lo han también presentado los expositores que me antecedieron. Hay un sistema desarticulado, hay un sistema que además tiene expresiones que compiten entre sí, ¿no es cierto? El sistema público con la ONP y el sistema privado de pensiones, en realidad, más que complementarse, lo que han hecho es competir durante estos años y haciendo que no sea beneficioso ninguno plenamente para los aportantes o para los pensionistas ya. Entonces, eso es algo que debe corregirse, ¿no? Este diagnóstico también que sé que han venido trabajando, pues apunta a que tenemos un problema respecto a la calidad de las pensiones, o sea, a la cuantía, digamos, de las mismas, pero también hay un problema más de fondo que tiene que ver con una dificultad para garantizar lo que se llama densidad, ¿no es cierto?, de los aportes, es decir, que haya aportes sustantivos suficientes para garantizar que el sistema sea sostenible. Eso es algo que no se resuelve únicamente con la reforma del sistema previsional, que eso tiene que ver más con la estructura del trabajo en nuestro país, pero algo que sí debería mejorar con esta reforma es que necesitamos fortalecer una cultura previsional. Muchos trabajadores en nuestro país, debido a las reglas del propio sistema, prefieren no ser formales o no aportar a un sistema de jubilaciones porque piensan que esas reglas no los van a beneficiar en el mediano y en el largo plazo y que por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que buscar otros mecanismos para garantizarse recursos para el periodo de vejez. Entonces, creo que sí es importante remarcar que las normas probablemente no resuelvan todo el problema, pero sí pueden ayudar a consolidar una cultura de aportes y de seguridad social, que es lo que se busca. Entonces, bueno, la primera parte del proyecto está abocada fundamentalmente a eso, a discutir y a proponer cuáles deben ser los principios del sistema previsional, el sistema de pensiones en nuestro país,
Muchos de estos principios que están contenidos en el proyecto de ley los he escuchado, lo he escuchado en esta misma sesión y creo que es saludable que haya una coincidencia en ello. El primer principio que se propone, por ejemplo, es el principio de la universalidad, es decir, que avancemos hacia un sistema que sea universal, que contenga además un conjunto de componentes que nos permita garantizar que se proteja a los ciudadanos cuando llegan a un momento de su vida en la que ya no pueden, realizando las actividades laborales cotidianas que solían hacer, pues sustentarse. Entonces este principio de universalidad es algo que hemos colocado como un aspecto inicial, el primero, y además porque esto va en concordancia con un conjunto de tratados internacionales que hemos suscrito. Probablemente el más importante de ellos es el referido justamente al convenio 102 sobre seguridad social a nivel de la OIT, un convenio que tiene bastantes años de haber sido ratificado en nuestro país y que lastimosamente, siendo el marco probablemente más importante que debería ayudarnos a orientar pues las modificaciones legislativas, hemos venido incumpliendo en varios aspectos, ¿no? Entonces eso es algo que vale la pena remarcar, ¿no? Es un principio que además nos coloca en un contexto internacional en la manera en la que se tiene que orientar y gestionar los sistemas de pensiones. El segundo principio que se ha planteado en el proyecto es el principio de solidaridad. Esto sí es muy importante porque tal vez el principio de universalidad todos lo tenemos más plenamente asumidos, ¿no? Pero el principio de solidaridad probablemente sea el que menos se esté cumpliendo, ¿no es cierto?, a partir de las obligaciones que tenemos como país. Ya se ha dicho de forma muy extensa que hoy tenemos una lógica en la que más que un sistema previsional o un sistema de pensiones, lo que tenemos es un sistema de ahorro individual. Y aunque eso pueda ser el sentido común hoy en día, nos hemos ido, claro, acostumbrando a que esa es la manera en la que se establecen los sistemas de pensiones. Eso no debería ser así. De hecho, las experiencias internacionales en países donde los sistemas previsionales pues, han tenido buenas experiencias, no indican que el único aporte para las pensiones provenga de los recursos de los trabajadores. Entonces tenemos que empezar a garantizar que el principio de solidaridad no se quede solamente en el papel o en el discurso, sino que realmente tengamos un sistema solidario, redistributivo, y en la que las aportaciones provengan no solamente de los trabajadores, sino también, como se está planteando, y como también este proyecto lo contempló, provengan de los empleadores y también de mecanismos que el Estado pueda aportar, pero haciendo sostenible estas pensiones, ¿no? Entonces ese es el segundo principio que se plantea aquí. Luego el principio de integralidad, ¿no? Esto se refleja de manera concreta en una cuantía y calidad adecuadas para las prestaciones, es decir, que no solamente miremos un aspecto del funcionamiento del sistema, sino que además garanticemos que las acciones estén orientadas a que haya una cuantía adecuada para los futuros pensionistas. Asimismo, que estas prestaciones cubran toda la duración de las contingencias, que ese es un problema que caracteriza mucho al sistema previsional en nuestro país, ¿no es cierto? Las pensiones no necesariamente cubren toda la contingencia y esto, pues, evidentemente, lo que hace es generar una desilusión en el sistema. Muchos ciudadanos con legítima razón dicen, bueno, mejor que no tengamos un sistema previsional y que cada uno vea cómo pueda de repente ir ahorrando de ciertas maneras, pero eso es una idea que lastimosamente se ha ido afianzando al no haber podido garantizar realmente la integralidad del sistema. Bueno, y luego el principio de unidad, ¿no es cierto?, que lo que haga es ordenar, ¿no? No son contrapuestos necesariamente la existencia de diferentes mecanismos de aportación o de generación de pensiones. El problema sobre todo ha sido la manera en la que estos han venido funcionando, de manera, como digo, descoordinada y no unificada. Entonces, esto es fundamental que se sigan los criterios de unidad y de coordinación para evitar duplicidades o ineficacias, que es lo que hemos experimentado sobre todo en nuestro país. El principio de sostenibilidad y progresividad, bueno, que ya eso se entiende, que lo que debemos sobre todo garantizar no es tampoco dejar de mirar los problemas que existen. Hoy tenemos un problema muy serio, por ejemplo, a nivel de lo que también es el sistema público de pensiones, ¿no? Se ha hablado muchísimo, evidentemente, de los problemas en el sistema privado de pensiones, lo inequitativo que puede resultar, pero también hay un problema muy serio en el sistema público de pensiones, porque lo que se ha hecho es prácticamente volverlo insostenible. Entonces eso es algo que tiene que ser
profundamente considerado al momento de esta reforma. Y un principio final que nos parece fundamental también y que está recogido en los marcos internacionales que como país hemos suscrito y que no lo cumplimos, es el principio de la participación. Esto es bien grave porque en nuestro país solamente los recursos aportantes son los que sustentan ambos sistemas, tanto el público, o principalmente los recursos de los aportantes, tanto el público como el privado. Sin embargo, los aportantes, los pensionistas, los ciudadanos, no han tenido participación en las decisiones, pero tampoco ni siquiera con voz para poder opinar respecto a las decisiones de lo que se ha ido reformando, cambiando dentro del sistema. O sea, que no hemos tenido una participación casi inexistente de los representantes de los asegurados o de los pensionistas para poder vigilar, fiscalizar o proponer mejoras al sistema. Entonces, este principio lo que debe llevarnos es a tener mecanismos concretos de participación de los pensionistas y aportantes, ¿no? Bueno, esa es la primera parte del proyecto, y luego lo que hemos desarrollado en el mismo son algunos artículos ya referidos a cómo garantizar un mejor acceso a las pensiones, cómo garantizar que lo que hoy tenemos como reglas en realidad sean reevaluadas bajo los principios que arriba hemos mencionado, ¿no? Entonces, una primera cosa que se planteó en este proyecto, que no buscaba ser exhaustivo, porque este proyecto está sobre todo abocado a lo que es el sistema público de pensiones, no abarcó el componente del sistema privado que tenía en ese momento en el Parlamento otras discusiones en marcha. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en los años previos ha habido una discusión sobre el tema de la jubilación anticipada, sobre el tema de las comisiones, que tenía su propia dinámica. En este caso, a lo que nos abocamos con este proyecto fue sobre todo el sistema público. Y como se ha también recordado en esta comisión, y lo he escuchado en los expositores anteriores, hay un problema serio en el sistema público porque las reglas que hoy existen, por ejemplo, esta primera regla para el acceso a la pensión de 20 años, es una regla que no solamente es arbitraria, ¿no? Recordemos que es una regla que se modificó y que se estableció a partir de las modificaciones en los años 90, y que no tenía necesariamente un correlato en la realidad o en alguna experiencia concreta de sistema previsional que estuviera funcionando adecuadamente. Simplemente esa regla se modificó y rompió en realidad la lógica con la que venía funcionando el sistema con anterioridad, y es una regla que en realidad no necesariamente se cumple en otras experiencias de sistemas de pensiones a nivel internacional. Entonces, esa es una primera cosa que nos parece fundamental corregir, ¿no? Y por eso se establece en el artículo 4 de su proyecto que los aportes obligatorios, ¿no?, sean de 15 años al Sistema Nacional de Pensiones. Esa es la regla que se está actualizando, es un criterio que además de cumplir, digamos, con los criterios internacionales que mencioné, responde a nuestra realidad más concreta como país. El segundo aspecto que se considera es que entonces este criterio de los 15 años, que es el que va a permitir acceder realmente a la pensión, lo que va a generar es derecho a una pensión que no puede ser menor a la remuneración mínima vigente, ¿no? Esta es una regla que también nos parece fundamental garantizar. Es parte, creo, de la responsabilidad de tener un sistema de pensiones que realmente sirva para el objetivo para el cual están pensados los sistemas de pensiones, que es garantizar un mínimo de protección real a los ciudadanos y no ingresos o pensiones que realmente no cubran, pues, las mínimas condiciones de vida, ¿no? Estos dos criterios luego son además complementados por otras reglas para el cálculo de las pensiones, porque en el sistema público, como bien sabemos, simplemente hay un criterio uniforme que no permite además hacerlo atractivo para quienes quisieran, por ejemplo, incorporarse a él, ¿no? Todos sabemos que si alguien se incorpora al sistema público hoy en día, aporte lo que aporte, ¿no es cierto? Puede ser un joven que hoy está iniciando su etapa laboral y tenga la proyección de algunos años, digamos, y opta por el sistema público, pues la verdad lo que va a tener es una pensión con un tope que no necesariamente tiene un criterio de racionalidad sustentado, ¿no es cierto? Todos sabemos que el tope va a ser el de 800 y tantos soles, y no necesariamente eso se va a condecir con los aportes que haya realizado. Entonces, lo que estamos también proponiendo acá, en el marco de los criterios internacionales que existen hoy en día, es que más bien estas aportaciones puedan ir generando, además de manera proporcional, mejoras al monto final de la pensión, ¿no? En este caso,
lo que planteamos, por ejemplo, en el artículo 4.2, es que habiendo cumplido los criterios anteriores, ¿no?, que hemos señalado de 15 años, lo que se pueda garantizar es que la pensión equivalga al 50% de la remuneración pensionable de referencia. Eso es algo que tiene que además ser discutido, ¿no? Hoy no tenemos un criterio que garantice un porcentaje de la remuneración de referencia, a pesar de que eso también es un criterio a nivel internacional sobre la discusión de sistemas previsionales. Y bueno, esta remuneración de referencia, como también se hace en otros lugares, se determina a partir del promedio de las remuneraciones percibidas los últimos 12 meses. Acá se establece una regla que por cada año adicional a los 15 años que se hayan garantizado como mínimos y obligatorios, haya un aumento de 2%, ¿no es cierto?, por cada año en la pensión final. Es decir, que esto puede ayudar a mejorar sustantivamente la pensión si se trata de una persona que ha aportado más. O sea, que estamos garantizando que haya así una proporcionalidad y no como hoy, que simplemente es, digamos, el resultado por igual. Eso desincentiva a que cualquier trabajador, pues, pretenda incorporarse al sistema público, ¿no? Y finalmente, otros criterios más de cómo gestionar este otorgamiento de la pensión. Algo que nos parece preocupante es que esta responsabilidad ha recaído sobre todo en el trabajador o en el pensionista, ¿no? Y lo que estamos acá estableciendo son las responsabilidades de forma mucho más clara, que a veces terminan generando además problemas burocráticos, ¿no? Al momento de que una persona quiere acceder a su pensión, y para ello se señala que el último empleador del pensionista deberá gestionar la tramitación de la pensión un año antes de cumplirse los requisitos de jubilación a solicitud del trabajador. En el caso de la pensión por incapacidad, el último empleador deberá tramitar el otorgamiento de la pensión de manera inmediata y bajo la responsabilidad, ¿no? Lo mismo respecto al tema de la duración de la contingencia. Esta pensión se otorga durante todo el lapso de la misma, y exigir la posibilidad de pago no prescribe, que eso también es importante porque esta pensión entonces se encuentra garantizada desde el momento de la jubilación o incapacidad hasta el fallecimiento. Esto es importante ponerlo así de literal porque no siempre es un criterio que se ha respetado, a veces ha transcurrido un cierto tiempo y no se ha tramitado, pues también se ha desconocido el derecho de los pensionistas. Estas reglas de cálculo, entonces, lo que deben ayudar es a hacer mucho más, no solamente atractivo, digamos, para los ciudadanos el sistema, sino además hacerlo más justo, ¿no? Esto es algo que hoy no ha venido pasando y por eso también hay un gran malestar de la ciudadanía respecto al sistema público, que ya, bueno, ya lo hemos mencionado. Un artículo ya final tiene que ver con el tipo de financiamiento. Esto también va en la línea de la discusión que sé que se está dando, que es importante que se incluya. Hoy el financiamiento únicamente está, como digo, en responsabilidad y en carga de los trabajadores. Nosotros planteamos en este proyecto que eso varíe. Se planteó inicialmente en el proyecto que 9% esté en responsabilidad del trabajador. Hubo una propuesta inicial para que 6% esté a cargo del empleador. Sin embargo, acá sí quisiera matizarlo. Creo que sí es importante que haya una aportación por parte del trabajador. Puede esto variar, puede no necesariamente ser el 6% que se contempló inicialmente en la propuesta, pero sí hay un porcentaje que debe estar incluido, porque así es como se están llevando a cabo las discusiones respecto a reformas de sistemas previsionales en la actualidad, buscando que sean sostenibles, sobre todo en modelos previsionales similares a los nuestros, es decir, modelos previsionales donde se ha privatizado, ¿no es cierto?, el sistema, donde se han incluido, donde se han establecido las AFPs. Esto está pasando en el caso chileno, por ejemplo, donde ya hay una responsabilidad de aportaciones por parte del trabajador, y tal vez el elemento más importante, que lo desarrollamos a lo largo de la exposición de motivos, no está plenamente desarrollado en los artículos, pero tiene que ver con el elemento de capitalización colectiva. Esto creo que es clave para garantizar que no caigamos solamente en el simple esquema de reparto que ya existió, ¿no?, que es el que existe en verdad ahora a nivel de lo que es la ONP, sino que tengamos la posibilidad de generar una rentabilidad, una capitalización colectiva que haga sostenible el sistema. El sistema no se va a sostener solamente con los aportes de los trabajadores, y tal vez ahí creo la diferencia con algunas otras propuestas que se dieron también en el momento en que este proyecto se presentó. No es sostenible que los trabajadores en una realidad como la peruana sean los únicos que sostengan el sistema, pero tampoco es verdad que va a ser solamente, digamos, la responsabilidad del Estado de ir parchando, ¿no es cierto?, con recursos
que provienen de las arcas nacionales, esta falta de dinero, de recursos. Entonces lo que es fundamental es incorporar este elemento de la capitalización colectiva que viene ya discutiéndose en países con realidades muy similares a la nuestra. Y un aporte adicional de los empleadores. Esto haría que realmente pasemos a un sistema de financiamiento colectivo, de pilares, como se ha mencionado también acá, y que sobre todo sea sostenible. Creo que ese es sobre todo el criterio fundamental al que debemos apuntar, que no se experimente sobre la base de, tal vez, mecanismos que no han pasado por algún tipo de validación, sino que vayamos incorporando mecanismos que están funcionando, como la capitalización colectiva en algunos otros países, donde pues eso está garantizando una sostenibilidad importante. Es el caso de Costa Rica, como por ejemplo, ¿no? Bueno, finalmente ya lo que ya he mencionado, la garantía de las pensiones mínimas corresponde al Estado en caso de que los fondos aportados de manera contributiva no sean suficientes, como digo, a través de ese mecanismo de capitalización colectiva, que además hoy en día podemos empezar a mirar como una base, ¿no es cierto?, de lo que es el fondo de contingencia, ¿no?, que existe actualmente a nivel de la ONP. Y finalmente un artículo sobre participación y supervisión, ¿no? Este proyecto plantea de manera concreta que se pueda crear el Consejo Nacional de Participación y Vigilancia de la Solidaridad de la Seguridad Social, que incorpore a los aportantes, ¿no? Sin ellos no va a haber forma de que no se incurra en los vicios que han existido hasta ahora, lastimosamente, de mala gestión, incluso de corrupción a nivel del sistema público, y de poca transparencia y falta de diálogo también a nivel del sistema privado. Entonces eso es una medida concreta que puede garantizar una mejor participación y vigilancia de la misma. Esa es la propuesta, presidenta y señores congresistas, de lo que ha sido este proyecto, que además, para finalizar, lo trabajamos de la mano con los pensionistas de organizaciones como la Central Nacional de Jubilados. Lo que buscaba además era no solamente proponer un conjunto de medidas para reformar el sistema futuro, sino además establecer medidas para los que ya hoy son pensionistas, ¿no? Algo que esto podría ayudar a mirar en la situación de los que hoy están recibiendo pensiones de miseria y que en algunos casos han aportado por 20 años, por 30 años o por 15 años y que sus aportes no han sido reconocidos o que no han sido las pensiones actualizadas también como corresponde y como se establece incluso en la Constitución. Entonces, es una realidad a la que hay que mirar. ¿Qué hacemos con los pensionistas que hoy ya tienen una jubilación que no es suficiente para garantizar una condición de vida adecuada? Muchas gracias. Muchas gracias, ex congresista Indira Wilca. Si hay alguna consulta o reflexión sobre lo expuesto, por favor, inscribirse en la plataforma virtual, estimados colegas. No habiendo preguntas en este momento, podría hacerle quizás, querida Indira, preguntas en general, como las he hecho a otros expositores, para ir viendo cuál es su opinión sobre aquello que podrían ser posiciones diferentes, disruptivas, con respecto al planteamiento de reforma, porque ya sobre las coincidencias creo que están bastante claras, y usted misma las ha resaltado, sobre estos criterios, ¿no?, de universalidad, de que sea una propuesta sostenible financieramente, fiscalmente, sobre la ampliación de la cobertura y sobre la calidad misma de la pensión, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje mínimo que se debiera de plantear como posibilidad de llegar a esta vejez, a esta etapa ya fuera del ámbito laboral, realmente en las mejores condiciones para peruanos y peruanas? En primer lugar, si bien también lo ha mencionado, si tiene ya como reflexión personal y quizás también política con respecto a este reto de la informalidad, ¿no? Todos sabemos sobre esta dificultad, realmente, y que se ha desnudado mucho más en esta pandemia, de que más del 70% pues, de peruanos y peruanas estén fuera del sistema. Y dentro de ese mundo, dentro de ese ámbito, tenemos de todo, ¿no? Dependientes,
trabajadores informales, trabajadores que sí tienen un puesto, pero que están fuera de planilla, como también personas dedicadas al agro, a la construcción civil, como lo mencionaba nuestro primer expositor, en fin, o personas que están en pobreza extrema, que todavía el CISFO no los atiende, ¿no? ¿Qué planteamiento podría tener sobre cómo ir acortando esta brecha? En segundo lugar, sobre el planteamiento del capital semilla, que sea el Estado en que bajo el esquema de inclusión financiera pueda otorgar a cada ciudadano un monto específico al cumplir los 18 años y que sea la base para que bajo diferentes mecanismos se logre esta pensión digna que aspiramos ya en nuestra etapa final en nuestra vida. También sobre... Creo que ya usted lo mencionó, pero podría profundizar un poco más sobre la propuesta de que sea un porcentaje del IGB que se incluya en diferentes modalidades para enriquecer este fondo que finalmente sirva para nuestra pensión. Y finalmente, usted mencionó el concepto que también ha sido mencionado en otras exposiciones sobre la capitalización colectiva. Es importante que se pueda profundizar sobre este concepto porque va más allá del concepto de la AFP estatal o de que sea el Estado el que maneje esta entidad, o sea, esta entidad grande que maneje los recursos tanto con fondos solidarios o fondos bajo capitalizaciones individuales. El concepto de capitalización colectiva es otro, ¿no? Y si pudiera profundizar un poco más sobre este punto. Muchas gracias y si puede hacer estos comentarios, se lo voy a agradecer. Muy amable. Adelante. Por supuesto. Muchas gracias a usted por sus preguntas. Respecto al tema de la capitalización, hay veces que sí han podido recoger esta dimensión, digamos, de los sistemas previsionales, y ha generado buenos resultados en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que vale la pena que podamos también discutirlo desde ese punto de vista, ¿no? Esto es algo que diferencia, por ejemplo, una mirada en la que se puede apostar por un sistema público, pero en la que no caigamos, como mencionaba, en el error de solamente creer que el reparto va a poder cubrir la necesidad de los ciudadanos a futuro, ¿no? Acá tiene mucho que ver mirar la realidad de nuestro país. Todavía tenemos un bono demográfico que nos puede ayudar a que hayan aportes, ¿no es cierto?, de una población trabajadora, pero eso no va a durar para siempre. Entonces, ahí es donde entra esta idea de la capitalización colectiva como una forma de garantizar una mejora en estos recursos, ¿no?, que garantice pues mejores intereses o aumentos en los recursos que vayamos generando como riqueza también para el fondo, ¿no? Entonces, eso es importante, y porque además yo ya como una opinión personal creo que hemos dejado que simplemente esta posibilidad de estos mecanismos de la capitalización sea algo que solamente puede hacerse a nivel de las AFPs, y creo que no, creo que si se hace de manera ordenada, de manera eficiente, puede ser también un mecanismo que contribuya a sustentar la dimensión pública del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión al respecto. Respecto a este tema del capital semilla, lo he visto en algunas propuestas, me parece muy interesante. Yo creo que no se contrapone con la posibilidad de que fortalezcamos un sistema público de pensiones en general, que tenga varios pilares, siempre que eso no implique, en mi opinión, otra vez, pues eliminar la dimensión de financiación colectiva, ¿no? O sea, creo que lo que no deberíamos es repetir el error de que los trabajadores con sus aportes van a poder sustentar todo el sistema, porque eso no es real. Eso además no ocurre en ningún país donde hay sistemas pensionarios que funcionen o que han funcionado en el pasado garantizando bienestar a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que puede ser un factor dentro de una reforma más integral. Creo que además puede ser, si se aplica desde esta idea de empezar un mecanismo de acompañamiento desde los 18 años,
puede recuperar algo que hoy no se tiene, que por ejemplo mucha gente de mi generación, incluso trabajadores más jóvenes, no lo tienen presente, que es la idea de la seguridad social, ¿no? O sea, de garantizar un recurso para el futuro, para protegerte, para tener una protección social. Eso es algo que hoy lastimosamente se ha ido perdiendo, ¿no? Muchos trabajadores en el pasado sí tenían presente eso, que tenían que ahorrar, tenían que garantizar algún tipo de estabilidad para poder tener fondos para su pensión de jubilación, pero hoy, bueno, eso se ha perdido. Tal vez con estas propuestas de pensión, lo que sí puede darse es tener desde las edades más jóvenes presente esta idea de seguridad social todo el resto de su vida laboral, ¿no? Y finalmente, creo que se refirió, Presidenta, respecto a este tema también de la informalidad. Mira, ese es un tema complejo, por eso digo que la reforma del sistema de pensiones, o de la reforma previsional, pues no va a resolver todo el problema que existe a nivel de lo que es la situación de los trabajadores y de la protección social. Hay un tema, por ejemplo, de que sí, hay una informalidad enorme y tenemos que hacer que la gente entienda por qué es importante ser formal, por un lado, tanto empleadores como trabajadores, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, la gente no quiere ser formal. No sé si es que no quiera, pero también es verdad que a veces para los empleadores hay menos incentivos de apostar por la formalidad. Y tenemos que mostrar que entonces las reglas para acceder a una pensión van a dar buen resultado, ¿no? Si realmente seguimos con un sistema colapsado como el que hoy tenemos, injusto por un lado y poco eficiente por el otro, pues nadie va a querer ser formal. Va a decir, prefiero que no me descuenten nada cada mes y yo por lo menos ahorraré por algún lado, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con cómo garantizamos la sostenibilidad del sistema. Por eso creo que es clave que no todo esté en los hombros de los trabajadores. Tiene que garantizarse de todas maneras estos diferentes pilares, tanto a nivel de lo que es el Estado como de lo que son los propios empleadores. Y el otro asunto es también mirar las reglas a nivel de lo que es el empleo, ¿no? Porque incluso en el aspecto más formal que existe hoy a nivel del sistema previsional, por ejemplo, en los trabajadores que pueden tener un mayor ingreso, que además están en su mayoría en el sistema privado, o sea, en las AFP, la mayor cantidad de trabajadores que tienen mejores ingresos están en el sistema privado, pero ¿cuál es el problema con ellos? Su problema termina siendo de que la rotación es tan alta, los trabajos temporales son tan comunes y extendidos, los trabajos temporales son la norma, que entonces no terminan garantizando continuidad en sus aportaciones. Entonces pueden aportar en una época un monto elevado, y eso es positivo, pero luego pasan por un momento en el que ya no logran la continuidad de contratación, y eso también es un tema. Toda la situación de los contratos temporales también es la garantía de tener un fondo de pensiones pues, suficiente para el futuro. Entonces, esto va de la mano con ya una reforma más integral de lo que es las relaciones de la el que haya una reforma de este tipo del sistema previsional va a ayudar muchísimo a visibilizar los otros problemas que también lo sabemos, lo conocemos, pero falta un impulso adicional, así como la comisión y con todo este debate, para que se tome la decisión política de emprender esta reforma, ¿no? Entonces, ojalá sirva para visibilizar los otros problemas que ya se están dando a nivel de lo que es las relaciones laborales en el país, que ciertamente pues, merecen un cambio también a profundidad y de manera integral, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Indira. Y tú dices algo sumamente importante, ¿no? Lamentablemente, muchas veces como país no hemos asumido la decisión de entrar primero a cuestionarnos y después a tomar decisiones sobre reformas de largo aliento, porque justamente se dice, bueno, estas son reformas tan complejas, son tan amplias, los resultados se van a ver todavía a través de varios años, por tanto, probablemente no es redituable políticamente iniciarlas, pero creo que como congresistas, en general, como representantes de la población, como autoridades también por parte del Ejecutivo, pues tenemos que tomar decisiones que si bien no puedan ser redituables en un corto plazo o a nivel personal, sí es lo que el Perú necesita, ¿no? Y son reformas que en algún momento se tienen que empezar y hoy es una oportunidad de iniciarlas. Probablemente los alcances no van a ser en un corto plazo, pero por el bien de nuestro país, de nuestro futuro, tenemos que asumirlas. Muchas gracias por su sustentación, por estar compartiendo el proyecto aquí en la comisión, y tenga la seguridad de que va a contribuir finalmente a la propuesta de reforma
que planteemos cuando se cumpla nuestro plazo de trabajo, la tarea que le hemos asumido. Muchas gracias, Indira. Gracias. Le invitamos a retirarse o a mantenerse también conectada para escuchar nuestra última exposición. Gracias. Muy bien, queridos colegas congresistas, como cuarto y último punto tenemos la exposición del congresista Richard Rubio Gariza, autor del proyecto de ley 5405-2020, por el que se propone la ley de reforma constitucional que crea el sistema universal de pensiones. Bienvenido, muchas gracias, congresista Rubio, por estar en nuestra comisión, por exponernos su planteamiento, por demostrar también el interés que tiene su partido político en plantear reformas que van a beneficiar a nuestra ciudadanía y sobre todo pensando en el futuro de nuestra población. Entonces le damos la bienvenida y la palabra. Gracias. Muy buenos días, doctora Carmen Omonte. Gracias por la invitación y la verdad es, y a todos los que están presentes, en este caso, en esta comisión especial, ya hemos escuchado y hemos visto cada uno de nosotros que la realidad ha demostrado que el sistema pensionario no ha funcionado en cierta medida como se esperaba. La mayoría de veces hemos hecho copias de otros países, de otros modelos, y vemos que la realidad tanto europea, asiática, norteamericana, aún dentro del mismo Latinoamérica son diferentes y por lo tanto requiere otra visión. Vemos también, como ya explicaron también, que en nosotros ya nosotros viendo, porque ya no cabe recordar el problema de la deficiencia de nuestro sistema pensionario, es que nos hemos encontrado un gran problema que hay un gran sector de informalidad, ya sea de profesionales y de gente y de personas que tengan oficios, simplemente porque ahorita recibir una pensión de 500 o de 800 es irrisoria para una persona que tiene familia. Y a la vez en la AFP hemos encontrado deficiencias sustanciales que yo lo comparaba pues como con un corredor de bolsa a la AFP, que simplemente si yo le doy a que administre mi dinero, me tiene que informar, ¿no es cierto?, que logre pues aumentar o decirme en esto puedes aumentar o en otro no. Para eso pues cobran comisiones, para eso una serie de tasas que te cobran o en comisiones, que al final ha demostrado pues, que en casos como ahora, ¿no?, ha bajado los fondos y eso pues no es saludable. Entonces lo que el FREPA está planteando es un modelo netamente estatal, que los fondos sean administrados por la ONP, o si quieren le pueden cambiar el nombre, para cumplir pues el sistema de que haya una cobertura. Lo llamamos universal, porque planteamos que ya a partir de los 18 años, ¿no es cierto?, 18 años porque es un ciudadano y tiene una visión a futuro ya, capacidad de discernimiento, de goce, ejercicio. Lo siguiente, que el Estado le abra como una especie de cuenta con un bono de 1.000 soles y se ve pues que hay dinero. Y desde ahí que comienza a aumentar su fondo. Es un fondo tipo individual. Pero para que aumente el fondo, también planteamos que del impuesto general a las ventas se separe el 2% y que ingrese a ese fondo individual. Pero cuando nosotros hagamos uso de los actos económicos, por ejemplo, ¿no?, en una compra-venta cualquiera que fuere,
pero que ya el individuo, la persona, tenga, en este caso, basándonos actualmente, pues su RUC, pero más sería favorable, ¿no?, con su DNI, porque todos los tienen. Entonces, con esa boleta electrónica, por decirlo, factura electrónica, estamos obligando, por decirlo así, de una manera que todos se formalicen. Y al formalizarse, pues, hay la obligación de tributar y a la vez de agendar en un fondo común, un fondo individual, ese 2% de lo que usted está pagando. Entonces, de esa manera, pues, logramos la formalización de muchas personas y hacemos ingresar en la formalización a los que ya tienen esa edad. Y de esa manera, pues, de los 18 para adelante, ese es el proyecto, ya comienzan ese fondo a aumentar. Ya de una u otra manera, pues, entramos al aporte. También rescatamos ese sentido y establecemos, pues, ya viendo de esa manera que hay un bono y aparte un aporte de lo que usted está comprando o accediendo a una actividad económica. Entonces, creo que la persona va a ver que parte de su dinero que está pagando o haciendo en esa transacción comercial regresa a su fondo individual. Entonces, de esa manera, pensamos pues que favorecería, ya sabría, se sentiría pues la persona más confiado, que no está derrochando su dinero y que a la vez el Estado pues le está dando algo que sí va a funcionar en el futuro. Ese es lo principal, porque ya la mayoría de mis antecesores han disertado y viendo la deficiencia, y es por María, de la FP y de la UNP actual. Entonces, lo principal en este punto es eso. El resto también planteamos la edad de 60 años. Porque si a nivel latinoamericano y en otros países las edades aumentan. Si bien es cierto que el poblador peruano, el tiempo de vida está aumentando, no por eso vamos a alargar más o aumentar la edad de la persona para jubilarse, porque se entiende que yo como persona que aporto el 13%, ¿no es cierto? Y eso lo mantenemos. Yo quiero que ese aporte, ese fondo que se acumula, lo pueda yo gozar, pues, disfrutar. Y sabemos clínicamente o biológicamente que el ser humano, a partir de los 40 años, y hay un declive muscular. Llega a los 50, bueno, siempre y cuando tú te hayas alimentado bien, pues. Eso también implica consideraciones climáticas, consideraciones biológicas de la persona. Estamos viendo pues que la persona, sin comparar entre la costa, la sierra, hay personas que se enferman ya. Comienzan a ver, como dice, entre comillas, los achaques. Entonces, es por eso que el fondo debe ser pues para que disfrute su vejez. Y la vejez no se entiende pues que tenga 70, 80 años, ¿no? No hay que, si no, digamos, ahí ya, a esa edad, su fondo debe ser algo rentable, algo que le cubra esa necesidad. Entonces, yo pensaría pues a los 60, porque ya se ve la realidad ya. Es muy diferente llegar a los 70, pues, y que mi fondo me sirva solamente para cubrir mis enfermedades. Eso no es el hecho del fondo. Es más, hay muchos pensionistas todavía que por el hecho de trabajar tanto, no quieren vivir de otros, sino de sí mismos. Eso se llama dignidad de la persona. Y es algo que en el artículo 10 y el artículo 11 de la Constitución, que es un derecho, como dice, a la vida, que también tiene que ver con la dignidad de la persona.
es inherente. Entonces, por ese motivo, planteamos los 60 años. Aunque yo creo que en la comisión sería bueno reevaluarlo eso y me sería, creo que sea un poco menos también. Entonces, en eso vamos viendo en el aporte que nosotros estamos planteando. Creo que es lo principal, creo que nos diferencia del resto, por decirlo así. Ya dejamos pues que también planteamos la modalidad de la jubilación no contributiva, o sea, personas pues que no aportan o están sujetos a una empresa, ¿no? Sino aquello de forma individual. Entonces, las personas que habiendo cumplido la edad de jubilación carezcan pues rentas, de esa manera aseguran una pensión equivalente pues al mínimo, ¿no? Establecido por la ONP en este caso. Pero también hay que evaluar ese mínimo si va para la subsistencia, no hablemos de eso, sino la existencia misma de la persona individual. Entonces, eso queda, lo planteo a la comisión que puedan evaluarlo. Entonces, hemos planteado, claro, que la modalidad o la cuantía de la jubilación no contributiva, pues, no sea inferior al 50% de una remuneración mínima vital mensual. ¿Por qué? Porque por el costo de vida. Y también pensemos, pues, como le dije al principio, que esa persona, pues, por más que tenga la edad, quiere sentirse útil. Ustedes saben, cuando la persona deja de trabajar, se envejece más rápido y cae a veces en la depresión. Se siente inútil porque no colabora con su familia. Ese es un problema que también tenemos que corregir. Entonces, de esa manera planteamos pues, esas correcciones como usted ya creo que han leído el proyecto y coincidimos con muchos otros, pero lo importante es eso, que se plantee de 18 años, se abre una cuenta, que el Estado dé el bono que es de primeros 1.000 soles y que en las boletas o facturas se descuente pues, el 2% del IGB y pase pues a la cuenta, en este caso estamos planteando una cuenta individual, ¿para qué? Simplemente para que no se dé como ahora, como es un fondo común, nadie sabe a veces cuánto retira, hay mucha serie de problemas. Entonces, no es que seamos egoístas, sino planteamos una manera de solucionar para que cuando la persona pueda retirar lo que le corresponde, ¿no? Como su pensión, pueda saber exactamente cuánto tiene. Y no solamente dependa de la división o multiplicación, ¿no es cierto?, de los últimos sueldos que se establece la ley, sino ya que sepa. Entonces, eso también hay que ver, porque limitar a una división, a veces sale menos, como se ha visto en la UNP, como también se ve en la AFP. Entonces, creo que esos son los puntos más importantes de nuestro aporte a este sistema de universalización pensionario que estamos planteando. He sido lo más breve posible porque ya creo que lo han leído. Ya no hay muchos datos que dar y muchas cosas coincidimos con nosotros. Entonces, eso es todo, doctora. Gracias por su atención. Muchas gracias, congresista Richard Rubio, por traernos su propuesta de ley y, como dije inicialmente, la demostración del esfuerzo que está haciendo en este caso el FREPAP por plantearnos alternativas, por demostrar que se está trabajando internamente para plantear propuestas de una reforma que realmente vale la pena comprarse el pleito por el futuro. Más allá del corto plazo, estamos pensando en el futuro y en el largo plazo. Si hay alguna consulta o reflexión por parte de los señores congresistas. No habiendo consultas específicas, solo puedo comentar que
es valioso que hayamos tenido y seamos conscientes, como bien se decía en la sesión anterior, que de estas coincidencias valiosas que se están teniendo, con matices, con diferencias, pero también hay coincidencias que van a permitir una base sólida de la que vamos a partir como comisión para ya trabajar, como se está trabajando, pero ya para llegar en las próximas semanas al trabajo puntual, al trabajo técnico, que de acuerdo al plan de trabajo ya lo hemos establecido. El escuchar a todos nuestros expositores, recibir sus sugerencias, sus diagnósticos, sus alternativas en diferentes espacios que implican una reforma de tamaña magnitud como la que estamos enfrentando, pues va a permitir llegar con mejor pie ya al trabajo aterrizado técnico. Como todos lo reconocen, como también lo ha reconocido nuestro expositor, el congresista Rubio, la sostenibilidad financiera va a ser fundamental. Por ejemplo, el congresista mencionaba el anhelo de que la jubilación sea un promedio de 60 años, la congresista Wilka mencionaba la aspiración de que la exigencia mínima o tope de aportes al sistema público sea el de 15 años, el que se pueda contar con una remuneración promedio de la mitad de la remuneración mínima vital, para tu jubilación. Todas esas aspiraciones justas de toda la ciudadanía, evidentemente implican también un manejo fiscal, ¿no? Por tanto, el trabajar de la mano con los decisores en el ámbito fiscal, pues va a ser imprescindible. Entonces, muchísimas gracias, congresista Rubio. Vamos a seguir trabajando de la mano. En algún momento, ya en el trabajo técnico específico, vamos a seguro contar también con sus aportes, con su apoyo. Muchísimas gracias por haber compartido su trabajo con esta comisión. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, señores congresistas, ya no teniendo otras exposiciones, solicito la autorización para ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión sin esperar el trámite de la aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento, o de lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, el pedido se da por aprobado. Y antes de levantar la sesión, quiero recordarles que mañana tenemos nuestra sesión de audiencia pública virtual con los jóvenes de nuestro país. También nuestros expositores el día de hoy, sus agrupaciones, si tienen a bien convocar a los jóvenes, porque finalmente esta es una audiencia dirigida a los jóvenes, queremos saber qué esperan, qué piensan de los jóvenes de lo que debiera ser esta reforma del sistema de pensiones. Probablemente a los 18 años uno no tiene el tema como un tema prioritario porque considera que faltan décadas para que finalmente necesiten una pensión, pero es importante empezar a sembrar desde hoy. Mañana ya están confirmadas representantes jóvenes de diversas agrupaciones políticas, hay 525 participantes y agradecemos ese interés. Ya los partidos políticos que van a exponer, que van a contar con un representante son el Partido Morado, el Partido Aprista Peruano, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Por Ti Perú, Podemos, Acción Popular, Frente Amplio, el FREPAP. En el caso de Frente Amplio sí nos falta el nombre todavía, está pendiente el nombre del expositor. Entonces creo que va a ser valiosísima la presencia de ellos y también de las instituciones que están representando a nivel nacional a estos jóvenes. Como Congreso estamos cumpliendo nuestro rol de representación y también de convocar en temas de trascendencia nacional a los actores, y en este caso el día de mañana van a ser nuestros jóvenes. Entonces va a ser importante que podamos contar con la presencia de todos ustedes, queridos congresistas. No habiendo más temas en agenda, y siendo las 11 de la mañana con 54 minutos, se levanta la sesión. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana a las 10 de la mañana en nuestra audiencia pública con los jóvenes. Hasta mañana, queridos colegas congresistas. Guantes, jabón,
para asegurarnos que no les falte esa parte. Hasta luego, Señora presidenta. Gracias.